Hola amigos, aquí estamos para continuar con nuestro diálogo, nuestro estudio de la Biblia y en esta ocasión seguimos analizando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Todos los primeros capítulos de Romano fueron escritos por Pablo con un propósito muy claro, dirigido a los cristianos de Roma justamente. Y tenía el propósito de aclarar algo que evidentemente no estaba siendo totalmente claro dentro de las comunidades cristianas que había en Roma. Y es la doctrina de la salvación, el concepto de la justificación por la fe. Pablo va a dedicar el capítulo 1 y 2 para hablar de la universalidad del pecado, tanto en los gentiles como en los no gentiles. En los capítulos 3, 4, 5 y 6 va a hablar acerca de la dinámica de la justificación por la fe, cómo se recibe la salvación. Muestra en el capítulo 3 que las obras de la ley no tienen ningún valor para recibir el perdón de los pecados. Utiliza dos grandes ejemplos de fe y de perdón en la figura de Abraham y de David en el capítulo 4. En el capítulo 5 va a mostrar que la obra y la persona de Cristo reemplazan la obra y la persona del hombre, para llegar al capítulo 6, donde nos mostrará que por medio del bautismo nos apropiamos juntamente a través de la fe de la vida y de la obra de Jesús. También va a mencionar en el capítulo 7 que los que están en Cristo tienen todavía una vieja naturaleza que, como dice el capítulo 8, puede ser sujeta por la obra del Espíritu Santo. Los capítulos 9, 10 y 11 tienen el propósito de ver por qué el pueblo elegido, el pueblo de Israel, fracasó en el cometido que Dios le dio, mostrando que justamente el gran dilema del pueblo de Israel, la desgracia del pueblo de Israel, que lo llevó finalmente a no continuar siendo el pueblo elegido, el pueblo de Dios, es que buscaron la justicia a través de sus actos y no por medio de la fe en el Mesías, en el Salvador. Quisieron establecer su justicia, salvarse a través de todos los requerimientos que ellos entendían que la Torá mandaba, sumado a las tradiciones interpretativas de esos requerimientos. Así llegamos al capítulo 12. Toda la primera parte de Romanos es la parte dogmática, podríamos decir, donde Pablo va a dejar perfectamente definidos los pilares, los fundamentos, las columnas de la doctrina de la salvación por la fe sola, solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Pero a partir del capítulo 12, Pablo empieza a tratar con temas eminentemente prácticos. Y uno puede preguntarse por qué. ¿Por qué Pablo no terminó con el capítulo 11? Incluso podría haber terminado la epístola tranquilamente en el capítulo 5. Las cosas hubieran quedado perfectamente claras en cuanto a la doctrina de la salvación. Pero hubiera faltado algo. Hubiera faltado un elemento muy importante. Y es que cuando una persona es salvada, cuando una persona es justificada, ese espíritu del cual habla él en el capítulo 8, viene a esa persona y produce un cambio en esa persona. De ahí que el capítulo 12 de Romanos comience con una exhortación a que ese cambio, a esa renovación se produzca. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, o sea, luego de todo lo que he escrito, luego de todo lo que os he transmitido, dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Sorprendentemente, a través del apóstol, Dios nos está rogando a cada uno de nosotros. Dios está clamando a cada uno de nosotros. Os ruego por la misericordia de Dios. Dios está inspirando a Pablo a rogar, pero es el ruego de Dios el que llega a nosotros a través del apóstol San Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No hay nada más lejos de la realidad que una salvación sin que esa salvación afecte a nuestro cuerpo. Dios salva seres humanos integrales.
Dios salva a seres humanos que son cuerpo, mente, espíritu, en su totalidad. No salva solamente la dimensión espiritual del ser humano, nos salva a nosotros, salva a personas. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está tomando la idea del sacrificio del Antiguo Testamento y dice, ahora si queréis presentar un culto racional a Dios, si queréis realmente adorar a Dios de manera correcta, presentaos vosotros como esa ofrenda. Entregaos a Dios como esa ofrenda. Entregad vuestras vidas a Dios, todo vuestro ser a Dios como esa ofrenda. Y no os conforméis a este siglo. Aquí Pablo nos está llevando al planteamiento de que este siglo, término que nosotros encontramos en las epístolas para hablar del contexto de mal, de pecado, de inmoralidad que existe en este mundo, en un mundo separado de Dios, ajeno a la vida de Dios, no os conforméis a este siglo. Los días de Pablo no fueron muy distintos a los nuestros. Había personas con una cantidad de ideas totalmente contrarias a la forma en que Dios nos quiere salvar. Por eso Él nos invita a no conformarnos a este siglo, sino transformaos, que se experimente una metamorfosis en nosotros, una transformación auténtica, completa, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ahí donde Dios trabaja, en nuestro entendimiento, para comprobar, como dice a continuación, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dios no quiere imponer su voluntad en nuestra vida. Dios quiere que comprendamos, que lleguemos a entender que lo que Él nos plantea es el mejor camino, que es lo que nos conviene para ser verdaderamente felices de este lado de la eternidad y poder proyectarnos, prepararnos para esa otra parte de la eternidad que será el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que Pablo aquí nos está invitando a renovarnos, a transformarnos completamente. Por eso nos invita, como dice el versículo 3, a pensar de cada uno con cordura, a olvidar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras ideas preconcebidas y permitir que las ideas de Dios se impregnen nuestra mente para que seamos verdaderamente transformados y que comprendamos que si nos ponemos en las manos de Dios, Él puede usarnos para gloria y para honra suya, para ser canales de bendición para otros. Por eso desde el versículo 4 en adelante al versículo 8, Él habla de los dones que Dios le otorga a la iglesia a través de sus miembros, el de profecía, versículo 6, fe, 7, servicio, enseñanza, versículo 8, exhortación, repartir, presidir, la misericordia. Todos estos dones que Dios otorga, más otros que son mencionados en otras listas de dones, en 1 Corintios y en Efesios, son puestos en nosotros para que comprendamos que todos finalmente somos instrumentos en las manos de Dios. Y dice el versículo 4, todos los miembros del cuerpo no tienen la misma función, pero todos los miembros del cuerpo son importantes. Y esos dones que el Señor nos ha dado deben ser puestos al servicio de Dios. Si realmente nuestra mente es renovada, es transformada, vamos a elegir vivir para la gloria de Dios, que Él es el otro gran pilar de la doctrina de la salvación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, solo para la gloria de Dios. Ese es el gran anhelo de un creyente que ha sido salvado, que ha sido perdonado, que está justificado, que experimenta el gozo de la salvación. Anhela vivir para la gloria de Dios. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo nos invita a gozarnos en la esperanza, a ser sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo dice el versículo 12. Esta vida de servicio y de entrega a Dios no está exenta de problemas. Hay dificultades, hay inconvenientes, pero debemos aferrarnos a Dios en medio de las tribulaciones y a través de la oración encontrar la fortaleza que necesitamos para avanzar. De ahí que también Pablo nos invite a que seamos cristianos que reflejen en el mundo la gracia divina. Si estamos conectados con Dios, si hemos sido transformados por Dios, tenemos que mostrar que ese Dios habita en nosotros, que es parte de nuestra existencia. En eso consiste la verdadera santificación. Permitir que Dios viva su vida en nosotros y que su carácter se muestre a través del nuestro. Por eso el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan. Versículo 16,
Asociaos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Versículo 18, estad en paz. Versículo 19, no os venguéis. Versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo aquí casi transmite un eco de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Es un resumen, una recapitulación de las enseñanzas que Jesús nos dio en el Sermón del Monte, como ciudadanos del reino de los cielos, que viven la vida del Espíritu. Estamos llamados a vivir en este mundo mostrando la gracia de Cristo en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Recuerda, Dios es amor, y solamente cuando el pueblo de Dios refleje el amor de Dios en este mundo, ese pueblo estará listo para la segunda venida de Jesús. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.